conversación con Alex Jiménez. Alex, por favor, concluye lo que nos estamos Mira, hablando. ha habido una desaceleración económica en el primer semestre del año 2019. Está en curso el escenario económico del último semestre de este año que terminará en diciembre. La economía mundial está siendo impactada y regional por todas esas confrontaciones que tiene Estados Unidos con China, con todos esos países, aranceles. Con Rusia, con todo eso. Entonces, nosotros, por ejemplo, vimos dos noticias esta semana. Una que habla de que si la caída del turismo se mantiene igual a junio, en ese mismo ritmo de caída, o sea, de visitantes, de la demanda, eso le pudiera costar en un año al país $1.000 millones. 94.000 personas extranjeras, residentes fuera, o sea, no residentes en el país, dejaron de venir. Pero tú tienes que multiplicar eso por el consumo que tendrían esos 94.000 si estuvieran en el país. Así es. Entonces, vemos caída del turismo en Samaná, en Punta Cana. Sí, así es. Y yo fui inclusive a plazas comerciales en Punta Cana y Bávaro. Y yo te confieso que no vi el mismo dinamismo económico de turistas extranjeros que yo veía con mis propios ojos. Pero hubo un hotel que estaba cerrado en Puerto Plata. Dos hoteles en Bávaro y Punta Cana que cerraron por los efectos de la campaña. Así es. Entonces, el Banco Central hoy domingo está inyectando, anunciando $100 millones al mercado cambiario. ¿Qué significa eso, Vale? O sea, una política correcta para que no se pueda disparar más el tipo de cambio en función de la demanda. Estaba subiendo, ¿eh? Pero estamos en un periodo... Yo compré a 52, Vale. No, pero está 51, 36, 51, 40. Yo me encuentro muy caro que te hayan cobrado 52. Tú me dijiste que me engañaron, pero bueno. Bueno, pero el asunto es que estamos en un momento en el cual hay que buscar los dólares de la manzana y de las uvas y de todos los productos de fin de año. Entonces, nosotros tenemos en ese escenario, previo a esas elecciones de febrero, que dinamizar la generación de divisas, el dinamismo económico. ¿Tú crees, por ejemplo, tú habías visto en tu vida una libra de batata a 39 pesos la libra? ¿Cómo va a ser? Una libra de yautía. Y los plátanos, Ale, ¿qué es lo que los más plátanos lo vi yo hoy domingo lo vi yo. Un plátano maduro a 21 pesos. Pero la naranja dominicana... Pero con delivery, a 21, con delivery. No, 21 pesos en un supermercado en especial. Pídelo con delivery, te sube Peor, 25 pesos, 30 pesos. Sí. Porque los colmados con delivery venden más caro. Claro. Entonces, yo cuando te hablaba ahorita del escenario económico versus las elecciones del 2020, yo te hablaba de un escenario económico que habría que ver si el gobierno en el mes más malo que tiene, arrancando el año y febrero, va a tener esos ingresos económicos para hacerle frente en los primeros 5 meses del año a las elecciones congresionales y municipales y a las elecciones de mayo. Sí, Ale, pero hay algo que a mí me preocupa sobre eso que tú estás diciendo. Yo te lo estoy analizando técnicamente. Sí. Los préstamos, como tú decías, y esta deuda, Alex. Y con este escenario electoral, insostenible con la este deuda. escenario electoral, hay unos recursos que hay que buscarlos, porque de acuerdo a cómo vemos, como el gobierno está metido en campaña, está hasta el recaudador de los impuestos en campaña. Cuando tú ves eso, dices, bueno, ¿qué hace el director de impuestos internos en campaña? Bueno, una agencia recaudadora. Uno de los funcionarios más eficientes por eso manda un mensaje negativo que tiene el Estado Dominicano, catedrático, académico, es Magín Díaz. Sí, pero ¿qué hace impuestos internos en asuntos electorales? Por ejemplo, y otras instituciones que representan áreas sensibles de banca y eso, en elecciones. Eso manda un mensaje como preocupante. Lo que pasa es que tú tienes que ver, Audelisa, que ahora mismo hay una lucha entre el poder y las bases y los sectores
que están aglutinados alrededor de Leonel Fernández y del danilismo. Leonel Fernández sustenta en el pueblo y su lucha contra el poder, el dinero y el Estado. La misma lucha que enarboló en el 2007 el presidente Danilo Medina cuando dijo me venció el Estado. En este momento, Danilo Medina y el danilismo apuestan a tres cosas. ¿A qué, Alex? La primera es a que gane su candidato Gonzalo Castillo. La segunda es la habilitación del presidente Medina por la vía de una reforma constitucional y ahí volvemos. Pero es que eso también es aéreo. Bueno, pero son los temas. Sí. Son los temas, o sea, de la actualidad política congresional. Son los deseos de algunos. No. Son los temas que se debaten a nivel político y a nivel de las voces de las dos fuentes políticas que se disputan el poder. Los danilistas creen en la reforma constitucional para habilitar al presidente y anular las elecciones. El expresidente Leonel Fernández fue al Congreso y encabezó una manifestación en contra de cualquier modificación constitucional. Se dice que Estados Unidos hizo llamadas para eso oponerse. lo paró Pompeo, eso fue Pompeo que lo Bueno, detuvo. a Pompeo le dieron mucha fama. La llamada de Pompeo se produjo en el momento en que se debate eso. Sí. Pero sí hubo un hecho real de que el presidente Danilo Medina no siguió optando por sus aspiraciones a un nuevo periodo. Sí. Y entonces el ajedrez político cambió. Y entonces los precandidatos que lanzaron con suficiente tiempo, menos Gonzalo Castillo, que fue lanzado hace como un mes, sí, entonces se sumó a los 6. De los 6 hubo 2 que se regaron, sí, y renunciaron a la medición. Pero es una lucha por el poder. Pero como este es un programa en vivo, que lo ve tanta gente, ¿cuáles son las opciones políticas tan cercanas al 6 de octubre? ¿Cuáles son? Si gana Gonzalo Castillo y Leonel Fernández compite con Gonzalo, ya Leonel no pudiera ser candidato independiente por otro partido. Ahora, si Leonel Fernández renuncia antes del 6 de octubre, alegando que tiene el poder en contra, entonces pudiera ser candidato independiente por un bloque de partidos políticos. No estoy diciendo aquí que Leonel va a renunciar, ni claro, que esto que lo otro. Yo te estoy hablando de las posibilidades. Un escenario. Pero si Gonzalo gana y Leonel perdiera, ¿a quién apoyaría Leonel? ¿Al candidato del PRM? ¿O haría lo imposible para que no gane el candidato del PLD? Vamos a ponerlo entonces al revés. Si gana Leonel, ¿qué haría el danilismo? ¿Apoyaría a Luis Abinader o a Hipólito Mejía, siendo candidato del PRM y del PRD? Ahí hay una inclinación más hacia Hipólito. Bueno, pero yo te estoy planteando. Sí. Entonces, ¿cuáles son las otras fuerzas políticas? El otro candidato que se proyecta es Guillermo Moreno, sí, que es un crítico, sí, ardiente tanto, sí, contra Leonel como contra Danilo. Sí. Entonces, no hay tantas posibilidades. No hay tantas posibilidades. ¿Y qué de los reformistas, Ale? ¿Qué de los reformistas? Bueno, el periódico Primicias pregunta en su edición de hoy domingo si es verdad una versión que anda por la calle de que pudieran postular a David Collado por el Partido Reformista. ¿Quién postuló a David Collado como candidato a síndico? ¿Fue reformista? Fue Partido Reformista. Sí. Porque había una confusión ahí si era el PRM, no, fue reformista. Y te voy a hacer una pregunta ahora. Dime. ¿Tú no crees, por ejemplo, un partido como el Partido Reformista que sacó el 4 algo por ciento y terminó en el 5 para mantenerse como partido mayoritario y beneficiándose del presupuesto nacional, que con David Collado, en dado caso que fuera candidato, pudieran sacar un porcentaje mayor y aseguran el financiamiento político para los próximos años? David Collado se conoce, ha hecho una labor
respetable en su jurisdicción. No tiene ese arraigo a nivel nacional que pudiera garantizarle al Partido Reformista, que está muy desgastado, porque el reformismo no se sabe ya lo que es, se ha deformado. Entonces, todavía David Collado no tiene ese arraigo, ese arrastre, no se ha dado a conocer tanto a nivel nacional. Entonces yo pienso que no. Yo quiero, como este es un programa que yo me siento tan bien contigo aquí, hay un plan para habilitar a Danilo Medina, constitucionalmente. Pero eso no va a pasar. Bueno, pero tú no puedes decir que no va a pasar a Odelisa Solano porque ni tú ni yo tenemos el control. No, yo veo los sectores, ¿verdad? Porque no tenemos el control del Congreso. Bueno, pero es que estamos viendo que para lograr eso era como la reelección. ¿Y qué pasó? Se detuvo. Entonces vemos sectores, un Guillermo Moreno plantado, dice, no, eso no puede ser. Que es un hombre honorable, Guillermo Moreno. Sí, y no, y su esposa, una columna de mujer. Una columna de decencia, de honor. Un abrazo para ambos. Para doña Aura Celeste, mi gratitud, mi reconocimiento eterno. Óigame, una columna diciendo, no, eso no puede ir. Pero también hay otros sectores que se han pronunciado diciendo que eso no es el escenario adecuado, o sea, sería una improvisación en este ambiente que está tan difícil, sumarle otra irritación a la población sería... ¿Tú te recuerdas lo que hizo Balaguer después que Antonio Guzmán lo derrotó en el 78? ¿Qué hizo? Pues yo estaba muy joven. Oh, pero modificó muchísimas leyes entre mayo del 78 y agosto del 78. Leyes, pero la Constitución, leyes. Leyes. Pero tú quieres una ley más grande que la modificación de la Constitución, de la ley de las Fuerzas Armadas, y la ley de las Fuerzas Armadas en el 78. Eso lo hizo Balaguer. Entonces... Para habilitar hay que modificar la Constitución. Pero ¿por qué tú crees que se quedó el presidente de la Cámara de Diputados ahí? No, porque intenciones no van a faltar. No, yo te pregunto... Pero habrá que echar el pleito. No, yo te pregunto formalmente. Ya sabemos. ¿Por qué se quedó el actual presidente de la Cámara de Diputados y el del Senado al también? De Lionel? Pero también al del Senado. Porque el del Senado se quedó fue por eso. Porque también hay que mencionar el del Senado, no me lo deje fuera, porque ahora ha cambiado de título. No, pero yo te voy a preguntar lo siguiente. Los senadores apoyaron, cuando Reinaldo se tiró, apoyaron a Reinaldo. Después que Reinaldo pronunció el discurso, apoyaron a Gonzalo. Los empresarios de Ángel dijeron que no, están opuestos, pero también aquí... ¿Pero cuál es el poder de Ángel? Pero aquí hay un pueblo también, Alex, el pueblo que es soberano. ¿Pero qué pueblo que tú estás mencionando? Pero el pueblo... Tú me estás hablando del pueblo anestesiado, que ni siquiera protesta aquí por una calle dañada. Pero ese pueblo le paró a Danilo Medina la reelección. No, hombre. No, ¿y quién fue, Alex? No, hombre, ¿qué pueblo, no fue, hombre? ¿y quién Al fue? pueblo le están sacando la lengua. No me digas. Óyeme, el pueblo dominicano lo han endeudado a los nietos de todos los que estamos aquí, de todos los que no están viendo. Sí. El futuro con más de 44 mil millones de dólares. Tema. Y el país no dice nada. Sí, pero ese es otro tema. El pueblo dominicano, hay algunas cosas que la deja pasar, otras se planta y es Caribe. Fíjate que de los indígenas, los indios, aquí son distintos a otros lugares. Si fuera Venezuela, no te digo, mira, Maduro está ahí. Aquí es distinto. Y las encuestas hablaron, un 70% que no quería reelección y no hubo reelección. ¿Pero qué encuestas? Si las encuestas están amarradas aquí por los partidos políticos. No, Ale. Aquí hay poderes fácticos también que se plantan y si no, con todo el poder que tenía Danilo Medina, no pudo con la reelección. Es decir que... Bueno, pero ya, ese es un problema coyuntural. Sí, pero que tenía supuestamente todo. Se decía que tenía todo a la mano y no pudo. No pudo amarrar la reelección. Pero sin embargo, dudo que pueda se secó allá cerca de tu casa. Allá en Samaná. Salto el Limón. Y no he visto una protesta. Yo, por ejemplo, pensaba, pero eso en Samaná. Tú que hablas del pueblo, que tú ibas a salir con una pancarta gritando contra se ha secado el Salto del Limón. Pero busca en YouTube Digo, tú has dado la cara por Samaná. Sí, busca en YouTube. Pero yo lo que te quiero decir... No digo más para...
tú sabes. Un pueblo anestesiado que le pican los mosquitos y le celebra aquí a lo que tienen que pero hay cosas fumigar. No, pero aquí se espanta el pueblo dominicano, porque hay temas que son sensibles para el pueblo dominicano. O sea, hay un hartazgo aquí. O sea, el pueblo dominicano, es como yo conversaba con... Hay un hartazgo. Tú quieres algo que irrite más a la población que los apagones. ¿Y quién le está dando esos apagones? Pero el pueblo no protesta. ¿Cómo que no, Ali? Pero hay algunos puntos que están protestando. Hay algunos puntos que están protestando. Pero, métete a las redes sociales, porque es que ya las huelgas, Ale, ya no se dan en las calles, en las redes sociales. O sea, ya eso tú salí con tregoma. Las formas van cambiando. Entra a las redes sociales. pero es que tú te estás contradiciendo, Delisa. Ve a los barrios. Óyeme, te está contradiciendo porque Leonel Fernández entendió y sigue entendiendo que la lucha es de la calle. Leonel Fernández no fue que fue a Congreso Nacional. Entonces, los que tienen que luchar contra los apagones tienen que salir a eso. No, en su momento. Porque hay cada escenario. Cada escenario. Él fue frente al Congreso, pero en las redes sociales también estaba haciendo su trabajo, la gente expresándose. Entonces, ese clamor del pueblo puso a varios legisladores a pensarlo 2 veces. Porque habían quizás muchos que estaban tentados y otros estaban casi seducidos. Pero se dieron cuenta que le iban a pasar factura ahora en estas primarias, en estas elecciones. Yo no he visto. Y eso atemorizó a muchos, que muchos de ellos no van a repetir, ¿eh? Yo no he visto. Por esas intenciones y algunos nombres que salieron, porque el pueblo dominicano se la cobra. Entonces ya las huelgas no son, Ale, quemando goma. Métete a las redes sociales y observa. Óyeme, pero es que las redes sociales también es relativo. Las redes sociales están inundadas por muchísimos mensajes falsos que han motivado miles. Ahí miles sabemos, ahí sabemos. Ahí sabemos, todo es relativo. Hay muchas formas. Mira, Odelisa, yo te voy a decir a ti lo siguiente. Yo no he visto una protesta en este país firme contra el costo de la vida. Yo no he visto una protesta contra un abuso que aquí se dio. ¿Cuál? De montarle miles de multas falsas a ciudadanos que no han cometido delitos de tránsito. No he visto protesta firme contra la colocación de drogas a ciudadanos, que hay hijos de familias humildes que están guardando prisión en las cárceles porque le pusieron droga y le armaron expedientes falsos. Pero ya viste que gracias a las redes sociales, ¿qué pasó con esa fiscal? No, gracias a la lucha de Villa Vázquez. Sí, pero fue gracias a las redes sociales que obligó a las autoridades. Oiga, a lo único que los políticos hoy día le tienen miedo son a las redes sociales. Pero también hay cosas buenas que decir. ¿Qué hay que decir? Por ejemplo, el Tribunal Constitucional eliminó el arrastre que se quería imponer. Eso es importante. Y es también un tema que el Tribunal Constitucional responda a los intereses de ciudadanos que llevan casos de excesos del poder. Uno de los tribunales que mejor trabajo ha estado haciendo es el Tribunal Constitucional. Eso hay que decirlo. Ese tribunal ha dado el doctor Milton Rey Guevara una estrella, el sol de Samaná, porque es el sol de Samaná, don Milton. Un constitucionalista sin parangón y ha hecho muy buena labor en el Constitucional, impartiendo, ahí protegiendo como garante de la Constitución, el vigilante, el guachimán de la Constitución, Milton Rey. Muy buen trabajo. Pero te decía que el pueblo dominicano, antes de irnos a la pausa, es permisivo en algunas cosas, pero no en otras. Aquí hay un hartazgo. No hay cosa que irrite más al dominicano, que es algo que yo no me explico del gobierno. Sabiendo el gobierno lo que irrita al pueblo dominicano, los apagones, es como si fuera un castigo. Y conversaba yo con algunas personas, me decían, parece que eso es un castigo porque no se le permitió la reelección y ahora está castigando al pueblo con los apagones. El pueblo se la cobra. ¿Tú sabes lo que le gusta al pueblo para que nos vayamos al cambio? ¿Qué le gusta? Criticar que a los funcionarios que son empleados públicos pagados por el pueblo, se les suban los humos a la cabeza. Bueno, vamos a seguir hablando luego de esta pausa. Retornamos en segundos.